¿Cómo están? ¿Todo good? Todo good, todo good, todo good. Hola, Dinita. ¿Cómo está, Dinita? ¿Qué tal, hija? ¿Qué tal, muchachos? Gusto saludarlos. ¿Qué tal, Xiomara? ¿Cómo está? ¿Qué tal, amigo Miguel? ¿Qué tal, Adri? ¿Qué tal a todos, chicos? Espero que muy bien. Y bueno, semana 14. 14 semanas. Suena un montón, ¿no? Ciertamente sí suena un montón. 14 semanas ya es bastante. No llegamos a 4 meses, pero 14 semanas suena bastante. Más si contamos la primera semana que fue el introductorio, sería como 15, ¿no? Sí, creo que es una buena cantidad. Y a esas alturas, chicos, pues, bueno, pues, ¿no? Esperar que haya cosas que se han ido corrigiendo. Sabemos que los cursos de matemática siempre existe alguna falencia, algún tipo de falencia. Igual eso se espera que se vaya mejorando con el tiempo, creo que sí. No sé si llegaste ya a empezar a retomar tu estudio por un curso que nunca habías estudiado, porque no te veía en examen de admisión, amigo del área E. Y hablo de trigonometría, no sé si ya lo estarás estudiando o no, no lo sé, pero debido a muchos de los cambios, uno de esos cambios conlleva a tu estudiar de ese curso, ¿no? Y ya no sé si sea sí o sí dos preguntas perdidas, pero, pero por lo menos sí ten en cuenta lo que alguna vez te dije, ¿no? Por más que sea un curso que ustedes de repente no estudien mucho o no domines mucho, o que de repente hasta tú mismo ya estiras la toalla en ese curso. Incluye al mío incluso en ese análisis. Por más que eso exista, eh, igualito el día de admisión. Miren las preguntas. Igualito. Porque, porque valga en verdad han habido tantos casos, chicos. Yo la verdad tengo tantos casos en la cabeza, tantos casos de gente que simplemente no vio lo que pudo ver y no aprovechó esa sencillez de pregunta, no la aprovechó y luego simple y llanamente, amigas, amigos, lo lamentaron. ¿Por qué? Porque las preguntas que les vinieron en su momento, repito, en su momento, fueron muy fáciles, pero muy fáciles. Bueno, a veces ocurre, a veces ocurre y lo único que queda pues es tratar en lo posible de enmendar alguno de esos errores, porque sé que son errores. Y yo no sé si ustedes alguna vez lo cometieron, porque no sé si han postulado o no antes, pero si alguna vez lo cometieron, ya no deberían volverlo a cometer. No debería ocurrir, nunca más. Sobre todo porque, bueno, ¿qué cuesta ver una preguntita? ¿Qué cuesta ver una preguntita y de repente por ahí se hace el milagrito, ¿no? Se hace el milagrito y, oh, sorpresa, aparece una pregunta que justo tú sabías. Y la felicidad llega. Nada, sería increíble. Pero bueno, pues, ojalá que esas cosas ya hayan mejorado y estén ustedes un poquito más seguros de lo que están aprendiendo. En nuestro caso, el día de hoy, nos toca, nos toca trabajar un concepto. El concepto es prismas y cilindros. ¿Qué debemos saber en prismas y cilindros? Pues lo que debemos saber es qué es un prisma, qué es un cilindro, qué es un paralelepípedo, qué es eso. En el caso de ustedes, no vamos a tocar conceptos, por ejemplo, de tronco de prisma,
No vi en el área D, en el área de menos. Tronco de cilindro, por lo menos sí lo quiero mencionar, pero no trabajaremos ejercicios de ello. Pero sí quiero mencionar el tronco de cilindro, ¿sí? Y, y bueno, los sólidos que puedan conocerse de esta clase, para que permíteme, por favor, ¿dónde está? Doctor, acta, 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 listo. Ujú. A ver, mientras va cargando, ujú, ujú, ya, aquí está. Bien, y ya cargó. Ya cargó. Bien, a ver, creo que ya se puede ver. Sí, ya se puede visualizar. Bien, chicos, como le dije, el día de hoy nos toca trabajar, nos toca ver los conceptos asociados a prisma y cilindro. Cosa que deciden de empezar. Sí, una vez más vamos a hablar de sólidos, pero siendo, siendo un concepto llamado prisma y cilindro, hay algunas figuritas más extras que quiero mencionar, que nos van a servir. De hecho, que nos van a servir. Así que vamos a ver cómo lo interpretamos. Se apretó solito esto. Este, ya. No sé por qué el botón se está apretando solito y se mandó todo. Y ahora sí. Bien. A ver, chicos. Como le dije, hoy día nos toca hablar de prisma y cilindro. Son dos sólidos importantes, parte de la teoría de geometría del espacio. Y asimismo, la próxima semana vamos a tocar otros sólidos más. La pirámide de cono, por ejemplo, que creo que es un poquito más conocido y manejable. Cuando uno habla de prisma, amigos, habla de aquel sólido que se encuentra formado por dos bases poligonales. Eso es un prisma. Bases poligonales. Es decir, un polígono arriba y un polígono abajo. Pero esos polígonos son igualitos.
Y si bien es cierto, las bases son poligonales, no tienen que ser necesariamente esas bases. Pueden ser cuadriláteros, pueden ser pentágonos, pueden ser triángulos. No importa la forma de las bases, solo importa que sean dos. Y eso lo hace llamarse prisma. Prisma. Eso me haría pensar a mi profesor entonces que cualquier poliedro, porque esto es un poliedro realmente, pero que sus bases sean paralelas e igualitas, y si hablamos de elementos, del prisma hexagonal, porque sería un prisma hexagonal, ¿por qué se llama hexagonal? Por la base. La base es hexágono, prisma hexagonal. La base es cuadrilátero, prisma cuadrangular. La base es triangulito, prisma triangular. Y así. Existen elementos especiales, como por ejemplo la cara lateral. ¿Qué es eso? La cara lateral, muchachos, no es más que esa figurita que está en los costados, la figurita paralelográmica que está por los costados. La base. ¿Qué es la base? La base es el polígono que está arriba y abajo. ¿Qué es una arista básica? Una arista básica, muchachos, es una arista que está en la base. La arista que está determinada en la base, a eso le llamamos arista básica. Hmm, arista básica. Ok, ok, ok. La altura. ¿Qué sería la altura, muchachos? Ah, esa es fácil. La altura es la distancia entre las bases. Esa es la altura. Entonces, si hablamos de elementos, chicos, creo que son todos. Tenemos a todos los elementos. Pero este elemento que acabo de hacer que aparezca, no sé si lo visualizas, eso que dice sección recta, elemento nuevo. Como le dije, voy a explicarles teoría, pero también es probable que algunas cosas nuevas que no conozcamos. Entonces, la sección recta es una especie de figura plana. Es una figura plana, chicos. Pero es una figura plana que se genera a partir de algo. ¿Qué cosa se hace, profesor, para que se genere esa sección plana? Simple. Lo que se va a generar, o sea, se genera, perdón, con un plano perpendicular. Con un plano perpendicular a las aristas laterales. Al hacer ese plano perpendicular, lo corta. Pero al cortarlo, lo corta formando 90 grados. Por eso el nombre de sección recta.
O sea que el término sección recta es porque forma ángulos rectos. Ne, sí, 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 claro que sí. Y esto, lógicamente, muchachos, lógicamente, ya es algo que de repente el estudiante no conocía. Yo, por ejemplo, el día de hoy he dictado esta clase y hay chicos que no sabían que era sección recta. No sabían. Entonces hay que explicarles qué es una sección recta. Una sección recta es aquella región determinada, formada, cuando un planito lo cortamos de forma perpendicular. Y eso, y eso que se forma es también un polígono. Claro, es también un polígono. Y obviamente, chicos, si el prisma es hexagonal, porque se dan cuenta ustedes que es hexagonal, la sección recta también es un hexágono. Ahora, que sea regular, eso sí, no necesariamente. Reconozcamos que no necesariamente debe ser regular. Puede que sí, puede que no. ¿De qué depende? Depende estrictamente del problemita. El problemita va a determinar. El tipo de prisma va a determinar. Y según el tipo de prisma, se sabrá. Se sabrá si de repente es un hexágono, un cuadrado, un triángulo equilátero. Reitero, eso depende. Ahora, teniendo en cuenta que todos los elementos ya son ciertamente conocidos, teniendo en cuenta eso, muchachos. Claro que sí, Melito, recién te leo, amigo. Por ejemplo, la sección recta, a ver, mi hermano, te lo pongo desde este punto de vista. Ah, ya, ¿tú has visto cómo son unas cajas? O sea, cuando uno va a un supermercado, por un ejemplo, ¿no? Una caja de leche, de frugos, la caja, cajita. Eso es un prisma recto. Ahí no existe sección recta, porque si tú haces un trazo perpendicular a las aristas, va a salir lo mismo que la base. ¿En qué casos existe una sección recta? Cuando esa cajita está inclinada. Inclinada. Te pongo un ejemplo, amigo. Imaginemos, pues, imaginemos a la Torre de Pisa. ¿Han escuchado hablar todos de la Torre de Pisa? No está en Perú, no está en Argentina, Chile, Bolivia, no está en el continente, está en Italia. Correcto. Eso tiene forma de un sólido inclinado. En esas figuras existe la sección recta. Ahí se exige conocer sección recta. Eso me hace pensar que una figura, una escultura, una estructura como esa Torre de Pisa, sería un cilindro inclinado, por tanto sería como esta imagen, un cilindro oblicuo. Ahí aparece la sección recta.
En ese tipo de imágenes es que aparece la sección recta. O sea, tiene que ser obligatoriamente, una figura inclinada. Si no lo es y es derechita, ah, no, pues ahí no hay sección recta. Imposible. Y por ejemplo, ¿no? Ahí todas estas fórmulas que tú ves es para el cálculo de las áreas laterales, totales, todo lo que son las áreas. Que ya más o menos la semana pasada te diste una idea de cómo se hacen los cálculos, ¿no? Más o menos ya la semana pasada algo ya se te orientó. Ese es un prisma oblicuo. Un prisma oblicuo, un prisma oblicuo es un prisma donde las bases siguen siendo iguales y paralelas, pero está inclinado. Las aristas laterales están inclinadas respecto a la base. Por eso es que ahora esas aristas que están inclinadas respecto a la base ya no son del mismo tamaño y con altura. ¿Y ese prisma es cuadrangular? Sí, porque la base es cuadrangular. Sí. ¿Sería oblicuo? Sí, porque está inclinado. En cambio, este prisma no es oblicuo ni loco. ¿Qué va a ser? Es un prisma recto. Ese prisma que está aquí es el prisma recto, como te decía. ¿Te das cuenta que en el prisma recto sí las aristas laterales son alturas? Y el prisma regular es un prisma recto donde las bases son polígonos regulares. ¿El prisma regular está incluido en prismas rectos? Sí, claro que sí. El prisma recto es uno, pero el prisma regular es parte de lo que es un prisma recto. Siempre, siempre, siempre. O sea que siempre que sea, profesor, un prisma regular, ¿la base es un polígono regular? Sí. Siempre que sea un prisma regular, la base es un polígono regular. Si es un triángulo, triángulo equilátero. Si es un cuadrilátero, un cuadrado. Si es un pentágono, un hexágono regular. Y si no fuese triangulitos, y si fuese una figura de cuatro lados, fírmelo, chicos, cuadrado. Si fuese una figura de seis lados, recontrasegúrenlo. Si es prima regular, es un hexágono regular. Hexágono regular, eso se forma con seis equilateros.
Debo decir entonces que los prismas regulares tienen esa particularidad de tener la base como un polígono regular. Y el paralelepípedo, su nombre prácticamente dice todo, paralelas. Y esas características del paralelepípedo, chicos, son pues muy parecidas a las que hicimos la semana pasada con el cubo. Yo diría que son casi idénticas, ¿eh? A las que trabajamos con el cubo la semana anterior. Y aquí la parte más especial de el día. Yo, por ejemplo, te podría hacer una mención especial del cilindro. El cilindro de esta clase debe ser la figura que más veces vino en tu examen de admisión, alumno y alumna del área D, área E. Es por lejos la figura de hoy que más veces apareció. ¿Qué debo saber? Todo el cilindro. Y una de las cosas que tienes que tener muy claro es que ese rectangulito, si gira, entonces el cilindro recto se ha formado cuando un rectángulo gira alrededor de uno de los lados. Tal cual. Las bases son círculos. Y siempre que queramos hacer cálculos, áreas, volúmenes, todo eso, obviamente nos vamos a guiar de la formulita. Pero si no tenemos los elementos necesarios, ya fuimos, chicos. Miren eso. Y ahí se hace mención a algo llamado desarrollo. Cuando alguna vez tú has ido eh, a un centro comercial, tipo Plaza Norte, Plaza Miguel, Jockey Plaza, por decir algunos, en los baños hay un tipo de papel especial para que tú aprietes un botoncito en la maquinita y luego corra y tú jales. Quiero que veas esa imagen y lo asocies a lo que estás viendo. Asócialo. Es muy similar.
¿Y por qué hago mención a ese papelito? Porque ciertamente la imaginación ayudaría mucho a que tú visualices esto que estoy haciendo. O ya, de repente, si no te es muy común ese ejemplo que te he dicho, no así a un centro comercial, te puedo dar otra versión de ejemplo. Esto tienes que haberlo hecho antes. Tú arrancar etiquetas de tarros de leche o de latas de atún del mercado. Cuando traían los víveres a la casa, al momento de arrancar esa etiqueta que te digo y estirarlo, lo que sale es un rectángulo. A eso se le llama desarrollo de la superficie lateral. Ese es el nombre que se le da. Desarrollo de la superficie lateral. Y si yo estiro esa etiqueta y sale el rectángulo que usted menciona, profesor, ¿por qué lo de acá? Esto sí me preguntaron hoy día. Esta sí fue una pregunta verídica del día de hoy. ¿Por qué el de acá es 2πr? Y yo le expliqué, pues, lo que pasa es que ese 2πr es la longitud de la circunferencia. Por tanto, si tú abres un cilindro recto y sale esas dimensiones, 2πr por un lado y la generatriz por el otro, te piden el área, es decir, el valor que adopta la superficie lateral. Y esa fórmula que dice ahí, área de la que está acá, la voy a señalar, la que está, permíteme, acá está. Y esa formulita que dice área de superficie lateral, se está refiriendo estrictamente al área de la región rectangular que está ahí en el gráfico. A esa área. Solo a esa área. A ningún área más. Y cuando hablamos, obviamente, pues de desarrollo, y hago mucho hincapié en eso, chicos, porque en verdad creo que te va a ser de utilidad, y hablo de abrir el sólido,
podríamos deducir la superficie lateral. Pero ¿sabes qué es área total? Ya sería todo, pues. Todo, todo, todo. Toda la superficie. ¿Qué implica eso? ¿Qué incluye eso? Eso incluiría a la base superior y a la base inferior, a los dos. Y eso se da debido a algo, debido a que te piden la superficie, la superficie. Al pedirte la superficie, ya está, ya está. Puedes considerar a las bases como también parte de tu cálculo de las áreas. Y el área total, el total le facilita. ¿Por qué? Porque en el total debes incluir a las bases, o sea, incluir a los círculos. Lo lateral es la superficie de los costados. El total, en cambio, es los círculos. Lo incluyes. Y el volumen, ya te conté hace rato, fórmula universal. Fórmula universal, haré la base por dentro. Esa fórmula universal ayuda bastante, ¿eh? Ayuda bastante en verdad. Es siempre área de la base multiplicado, muchachos, por la altura. Repito, por la altura. Pero todo eso que menciono, lo anterior y esto último, es por el cilindro recto. Voy a aprovechar, voy a aprovechar que estamos hablando del cilindro recto para hacer una mención a el tronco de cilindro recto. Te dije que lo iba a mencionar, solamente lo mencionaré. No es algo como te dije hace un rato de que venga en tu área, pero sí quería mencionarlo. Mire, chicos, una dibujadita rápida, ¿no? El tronco de cilindro recto es un sólido determinado cuando se hace un corte. Un corte. Y para todo lo que se refiere, te voy a dar solamente la fórmula especial de volumen, porque es lo único que te puede venir, y eso es área de la base por la suma de generatrices entre dos. Esto es para los llamados troncos de cilindros. ¿Vino alguna vez, profesor, en San Marcos, tronco de cilindro? No, pero uno nunca sabe para qué arriesgarnos. Y esto ultimito, ya que terminamos,
Y siempre que, y siempre que hablemos de los sólidos, como te he demostrado, debes reconocer qué es cada uno de ellos y sus elementos. Te he mostrado varios sólidos, varios, y si alguna vez en un problema te dicen, la generatriz del sólido mide tantos, tú tienes que saber dónde va. La arista básica del prisma cuadrangular mostrado mide 6 centímetros. Y tienes que saber qué es la arista básica, qué es una arista lateral. Tienen que saber todo, todo deben saber. Recién sabiendo todo, uno con tranquilidad, pues, ¿no? Ya podría pensar, bueno, pues ya sé todo, ya. Creo que con calma y tranquilidad uno puede decir, sí, ya puedo enfrentarme a los ejercicios. Total, ya sé toda la teoría. Claro, para hacerlo, para poder llegar a ese nivel, sí, pues tiene que haber un dominio ciertamente importante de los sólidos que existen en el espacio. Y hasta ahorita, pues solamente vamos con los de hoy, no más de 6 o 7. De hecho, que hay un poquito más, un poquitito más. Pero bueno, va a ser parte de las semanas de trabajo. La idea siempre va a ser, muchachos, que nosotros trabajemos todo lo posible, todo lo posible, para que ustedes entiendan cada clase. Pero tienen que también trabajarlo, chicos. Las críticas, bueno, críticas, porque también es importante que uno te llame la atención cuando hay cosas que no están bien. Que ya te he hecho es justamente eso, de de que se pueda no solo aprender algo, sino ponerlo a prueba. Poner a prueba que tanto entendí. Es bonito también eso. A mí me parece que eso es bonito. Ponerte a prueba, intentar desarrollarlo, ¿sí? Por ejemplo, y nosotros, por ejemplo, ¿dónde está el archivo? Acá está el archivo. El archivo de exercises, un archivo de problemas, en los cuales ya ustedes me imagino que también ya lo han visto. Siempre es importante no solamente tener la teoría, chicos. Siempre es importante también intentarlo. Siempre es importante. Ahora, ¿qué es eso? Aquí, por ejemplo, tenemos una primera pregunta. Una pregunta que honestamente es muy fácil, pero tiene que tener un grado de comprensión lectora importante tuyo. Grado de comprensión lectora. ¿Alguien por casualidad sabe, y si que no sabe, te voy a pedir que lo intentes, cómo realizar la pregunta uno?
¿Alguien sacaría clave de esta preguntita, muchachos? Tenemos el material desde el día de ayer. Creo que algo se pudo haber intentado en este lapso de tiempo. Algo. Vamos, chicos, un intentito, un intento. De a poquito vamos a llegar lejos, pero tenemos que intentarlo, si no es imposible. Leamos, entendamos, intentamos. Vamos, chicos. Es una pregunta uno de un material que creo no es complejo. Ya hemos charlado de estas cosas también. Lo importante de trabajar con ustedes para mí es que son un grupo que lee y entiende. A veces me cuesta un poquito con los grupos de ciencias, área C, área B. Me cuesta un poquito. ¿Saben por qué? Porque eso les gusta leer. Entonces, cuando ven un problema de alta cantidad de líneas escritas, les cuesta un poquito. Los chicos son conscientes de eso, además lo dicen. Ustedes son personas que no pueden rehuirle a una lectura. Es una lectura. Y una lectura en términos que obviamente ustedes entienden porque se les acaba de explicar. Quiero el intento de la pregunta uno. Vamos, muchachos. Hay que intentarlo. No hagamos siempre solamente ser escuchas, ser oyentes. Hay que ser partícipes también. Ya estamos en la 14ª semana. No podemos mantener el perfil del inicio del ciclo después de 14 semanas. Vamos, muchachos, pongamos nuestra parte. Acá me dice que sale 862,4. Claramente no vemos que esté en la clave. Entiendo yo, y eso te lo recontraseguro, señorita, entiendo yo que una multiplicación has hecho mal. Te lo recontraseguro, porque la idea se nota por tu respuesta, la tienes, la idea. Más, sin embargo, si la idea la tienes y no te salió, hay otro error que estás cometiendo, el error operativo. Dale una revisada hacia ahorita lo que has hecho y en algún lugar, te vas a acordar de mí, ya verás, hay un error operativo de un producto. Lo más probable que sea de un producto o ya pues, de una suma. No creo que más.
Pero al igual que Xiomara, los demás también, chicos. ¿Nadie, muchachos? Bueno, bueno, bueno. ¿A ti te gusta leer? ¿Se entiendes? O mejor dicho, más que gustarte, te sientes en una obligación muy grande por leer. Claro, está haciendo tú un área que va a carreras de letras, te tiene que gustar también leer. Pero una cosa es que te guste y otra cosa es que lo comprendas. La lectura no es solo repetir lo que alguien dice. La lectura es entender incluso lo que alguien dice, lo que lees, lo que escuchas, entenderlo. Yo les aseguro, muchachos, y es lo que vas a ver que va a ocurrir, que va a haber una parte en que tú te vas a dar cuenta, ay, me equivoqué. Pero valoro mucho que lo haya intentado. No se preocupe. A veces puede pasar que un error operativo malogre todo. Pero vamos a entenderlo bien. María regala a su hermano su libro de la maratón a la que asistió en la Academia Sabia por su cumpleaños. Elige la encuadernación de tapas duras que tiene forma de prisma rectangular. Y cuando el problema habla de envolver, forrar, muchachos, ¿a qué crees que se refieren? ¿A la capacidad de la caja o a la superficie de la caja? ¿A la capacidad o a la superficie? Si te dijeron forrar, y por ejemplo, ¿no? Exacto. Esa sí, Omar. Ay, Marita, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? Superficie, amigas y amigos. ¿Y la superficie qué es? El área. Conclusión, profe. Quiero saber el área. Ah, su profe, yo no me sé la fórmula. ¿Fórmula? ¿Tú? ¿En áreas?
No necesitas, porque sabes que este sólido está formado por puros rectangulitos. 2 veces 18 por 12, 2 veces 6 por 12 y 2 veces 12 por 18. Vas a operarlo y te va a salir eh, ah, dividido por 12, 6 por 12. Ay, perdón, me faltó el 6 por 18. Y puse otra vez 2 veces por 18. Me faltó el 6 por 18. Me faltó el 6 por 18. Y ahora sí. Acá sale 180. Acá sale 216. Así que sale 396. Esto sale, mis buenos amigos, 396 por 2. Te contaré que sale 792. Pero ojo, eso sería de todo. Correcto, gracias, Dane. Entonces ya le salió a todos ustedes hace rato, pues. Es que no entendí lo otro, profe. Si sabemos que al envolverle un 10% del envoltorio queda oculto por sí mismo, chicos, solamente entenderán este problema quienes alguna vez en su vida hayan forrado un papel de regalo o hayan forrado un cuaderno. Si tu mamá, tu papá, tu abuelita, tu tío, lo que sea, ellos se encargan de todo para ti, nunca entenderás qué quería el problema o qué dato era el problema. Esa es la purita verdad. Y no te lo dije antes, porque si te lo decía antes, no lo entendías. Otro que con razón, ya ves, qué flojos son. Nunca han forrado un papel de regalo para nadie en su vida. Que compraban esas bolsitas para flojos, esas bolsitas de regalo. Eso salió para flojo ya. Es el colmo de la flojera. Porque solo el que alguna vez forró un papel de regalo o un cuaderno, como te dije, entiende ese tipo de textos. Porque cuando uno forra un papel de un regalito, ándale, en serio, nada, con razón, pues, no entendieron nada del problema. Porque cuando uno forra un regalo, digamos para Navidad o cumpleaños, lo que sea, pues, o ustedes son una generación que se estresa muy rápido. ¿Por qué? Y por eso buscan el facilismo. No, chicos, hay cosas que hay que guerrearla, guerrearla. Cuando se salga, uff, te sientes realizado. Pero hay que guerrear algunas cosas. Cuando uno forra un papel de regalo, en la parte que está llegando a las esquinas, siempre, siempre va a tener que estar una parte del papel encima de otra parte del papel. Esa es ley. Esa es ley, muchachos. Ya, pues el problema te dice, pero el detalle está, profesor, que ese 10%, que es una superficie oculta, nadie la ve, es el 10% de todo lo que es el forrar el papel. Área oculta es el 10% de 792. ¿Tú sabes cuánto es eso? 79,2. Entonces, si el área oculta equivale a 79,2 centímetros cuadrados y la de todo lo que es ese cajita de regalos es 792, ¿cómo encuentras el área de todo el papel? Pues muy fácil. Agarras ese 792 y le vas a agregar 79,2. Mi resultado es 871,2 y esto, claro, está en centímetros cuadrados. Por eso es que le decía, y no es broma, en serio, no es broma, chicos. El que alguna vez en su día forró un regalo y no compró una bolsita de regalo, sino forró un papel de regalo de un sol con tu cinta scotch y te sentaste y comenzaste a forrarlo, entiende el problema del toque.
Ahora sí quedó un poquito claro ya para todos los muchachos. Contesten, chicos. ¿Quedó clarito ahora sí? ¿Sí? No hay ninguna duda de lo que el texto quería decir. Qué bueno, muchachos. Me da gusto saber que sí hubo gente, y no esperaba menos, en verdad, que sí hubo gente que lo intentó, pero sí también no te voy a negar que me ha llamado mucho la atención que no hayan entendido ese 10%. Y aunque suene broma, y sé que suena broma, pero el hecho de que tú no hayas tenido una actividad manual, como el forrar un cuaderno o forrar un regalo, eh, conlleva eso. Pero es que el problema dice, si sabemos que al envolverlo, un 10% del envoltorio, se refiere al papel, queda oculto por sí mismo, y sí, pues, ah, ¿qué en serio? ¿O en serio fuera de broma nunca han forrado en su vida? Oye, qué loco. Es una locura. Bueno, pues, así a veces hay cosas que sorprenden un poquito. Cuando uno forra, dobla una parte del papel, lo dobla bonito hacia adentro y se superpone sobre otra zona. La humilla. Pero qué loco que un problema de eco nos haya mostrado una parte de tu vida que yo no conocía, obviamente. No tendría por qué conocerlo tampoco, pero me sorprende cómo son las generaciones hoy en día. Me sorprende. Te juro que, bueno, a veces va a ser difícil luchar contra eso, pero por lo menos mis hijitos, pues, la verdad, voy a tratar de hacer, porque va a ser difícil, honestamente, que se luche contra eso. Voy a hacer que sepan un poquito de esas cosas. Es que siempre es bueno saber todo un poco, muchachos. Siempre es bueno. Claro, a veces tú por facilismo, que es lo práctico, ¿no? Eso también es cierto. Pero siempre hay un poquito de cosas manuales que uno puede aprender a hacer. Otra preguntita, rápidamente. La pregunta 2. Aunque sí quiero hacer una observación de la pregunta 2 respecto a lo que es la figura en sí. En el modelo original, en el gráfico original, la caja de leche no era una caja de leche como esta. Era una caja de leche más tradicional, como lo que te conté hace un rato de una caja de leche Gloria, por ejemplo. O sea, mucho más tradicional. ¿En qué aspecto tradicional? ¿Qué es una caja? Es apenas una caja. En cambio, acá, en esta imagen que sacaron los diseñadores de alguna parte, seguramente, si tú te percatas, es una caja, pero en la parte superior, claramente se observaría cómo puede ser como una especie de carpita, ¿no? Como una carpita encima. Y no, pues así no está el problema original, porque si no, ya la figura no sería un prisma. Claro, como la de Frugos, tal cual, Miguel. Como la de Frugos. Exactamente tal cual. Y ahí, por ejemplo, una de las ideas principales es hallar, hallar con esas tres dimensiones y cómo lo logramos. Bueno, para empezar, como te dije, es una cajita normal. Es una cajita normal, común y corriente. Entonces mi cajita normal tiene que estar así. Y ahí está mi cajita de leche. Y ahí yo me doy cuenta de una cosita.
Cositas como qué. Pues nos habla de una variación. Existe una variación. ¿Variación de qué? 12, 15, 20 era el original. Pero eso ha cambiado. ¿Por qué? Porque el problema sí lo indicó. ¿Y en qué ha cambiado? Dicen que cambió el 50%, aumentó la altura. Puede aumentar en 50%. Pues simple. Chicos, ese 20 ahora ha cambiado. Ya no es 20. Ese 12 y 15 dimensiones que en lo que es el cálculo del área me daría 180, ya no es 180, va a cambiar. Y empezamos colocando los cambios. Eso va a aumentar en el 50% de 20. Y el 50% de 20 más el 20 me da exactamente 150% de 20. 150% de 20 me da 30. La nueva altura es 30. Y el área dicen que disminuyó en 20%. Y 180 menos 20% de 180 es 80% de 180. Eso me da 144. Si esos cálculos están claritos, tú ya sabes la nueva área de la base y la nueva altura. Bien, mi estimada Xiomara, muy bien, Saray. Excelente, excelente, excelente. Muy bien, chicas. Las felicito, porque acaban de calcular la nueva área de la base y la nueva altura. ¿Y qué te piden? El nuevo volumen. ¿Y qué es el volumen? El área de la base por altura. Por lo tanto, multiplica 144 por 30 y tu problema habría terminado. Y eso me da exactamente 4320. Y salió. Ok, 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 ok. Y por ejemplo, ahí te das cuenta de algo, ¿no? Planteamiento, leerlo bien, entenderlo bien. Y no es tan complicado, pero hay que leerlo bien. Ahora, esta tercera pregunta ya es una pregunta muy elemental que creo que cualquiera de ustedes, amigos o amigas, lo debería hacer.
Porque además está graficado. O sea, ya está graficado. No tienes que establecer ninguna gráfica ni nada por el estilo. ¿Cómo encontramos el área de la superficie lateral? Bueno, creo que ya de por sí ustedes conocen qué es el área lateral. Claro, la superficie de los costados. Eso puede ayudar bastante. Y yo incluso acá aprovecho en hacer un comentario, ¿no? O sea, estamos hablando de un prisma. Esto no es un cubo, por si acaso, ¿eh? Esto no es un cubo, repito, no es un cubo, es un prisma. Y si es un prisma regular, es de 3. Pero como ese ángulo va a ser 37 grados y estamos trabajando ahí solamente en un plano, en una cara, entonces esta altura va a ser 4. ¿Ves? No es un cubo, es un prisma. Es un prisma cuadrangular regular, sí, pero no es un cubo. Piden el área de la superficie lateral. Profe, ya me olvidé la fórmula. Fórmula, tú no necesitas fórmula. Y si no me acuerdo la fórmula, profesor, no te preocupes, no hay necesidad de ninguna fórmula. Sería, yo diría, ahí el área. Esa área que está pintada, no el lado, sino el área. El área de esa región pintada es 12. Pero como alrededor de ese prisma tenemos 4 igualitos a él, entonces lo único que pueden hacer ustedes sin necesidad de usar una fórmula del área lateral es esa región que está sombreada, que ya sabemos que es 3 por 4, se multiplicaría por la cantidad de rectangulitos que tienen al área 3 por 4. Y lo vas a repetir y sale 48 unidades cuadradas. Por eso le decía, no es un cubo, no te mencionan. Y si bien es cierto, como te das cuenta ahí, aparentemente, podría haber sido un cubo, te demuestro luego con los cálculos que no es así. Otra pregunta bonita, porque quiero que entiendan bien estos ejercicios, chicos, es la número 9. Me gustaría saber qué han hecho la pregunta 9.
Y yo, por ejemplo, en esa preguntita, número 9, estoy completamente seguro, chicos, si ustedes la leen, la entienden y en un minuto sale. Pero como te dije desde hace ya buen tiempo, tienes que aprender a leerlo. Muy bien, Sabi. Excelente. ¿Bien a qué me refiero? Pueden, pero solamente hay que tener una convicción muy particular. Intentarlo, además, es que obviamente les va a salir. Y este problema, por ejemplo, es el típico problema en el cual, si entendiste el término desarrollo, ¿qué te salió? Pues el desarrollo, la física lateral de un cilindro es una región rectangular. O sea, se refieren a algo así. Un cilindro, un cilindro. Y yo, por ejemplo, tin, y yo, por ejemplo, en esa imagen te diría, vamos a abrir a la superficie lateral. ¿Sabes qué va a salir? Un rectángulo. Y eso es lo que el problema te está diciendo. Pero el problema también te dice eso. Una región rectangular cuya diagonal mide 13. Diagonal, muchachos. Diagonal mide 13. Y la generatriz mide 5. Chiquitito. Muchachos, todos sabemos que cuando se abre la longitud de la circunferencia va a ser 2πr. 3 de 2πr es él. ¿Todos de acuerdo con que es 12? Muchachos, nos piden el área lateral. Ni siquiera hay que hallar R. ¿Cómo que ni siquiera? Porque te enseñé hace un rato que el área lateral, y sabes qué es el área lateral, solamente el base por altura. Que no era 2πrg. No, pues chicos, lo que pasa es que en este tipo de figuras, ya viéndolo desarrollado, la región rectangular es el desarrollo. Exactamente, tal cual, Daina. Y es 12 por 5. Ni siquiera hay el radio, ¿no? No hay necesidad. Interesante, ¿no? ¿De dónde sale el 12, mi estimado amigo? Lo que pasa es que tenías tú como dato
a la hipotenusa 13. Tenías tú de cateto al 5. ¿De dónde sale el 12 me preguntas? Y de esto, mi buen amigo, se llama el teorema de Pitágoras. Así es. Gracias, Daray. Profesor, el desarrollar siempre es abrir, ¿no? Sí, puede ser que algún día te topes con un problema de desarrollo de un prisma. Esta preguntita, sí me gustaría saber que tú ay, me pasé. Tú como estudiante la puedas intentar. Me parece una muy, muy interesante pregunta. No debes hacer prácticamente nada, pero sí entender la imagen. En este caso, entender la imagen. ¿Cómo lo harían? A esta pregunta 7. Ya tengo una respuesta. No lo voy a confirmar todavía, pero me parece una interesante pregunta. Creo que una de las pocas que con el gráfico nos va a salir. Si no fuese ese gráfico, imposible. Pero si no hay ningún elemento, profesor, ¿cómo se puede hacer eso? Sí se puede, chicos. Mira, tengo una segunda respuesta, distinta a la primera, por cierto. ¿Cómo sale eso? Bien, ¿ah? Están haciendo bien esta última parte. Pero este es un problema que tiene que ver con el gráfico. El gráfico es de quien te va a ayudar. Y tengo una segunda personita que marcaría la D. Ajá. Esto va a estar interesante, en serio, ¿eh? Va a estar bien interesante.
Bien, vamos a empezar y esperemos que se saquen buenas conclusiones. Y yo, por ejemplo, lo que te podría decir del gráfico es esto. ¿Ven esa línea que va casi de esquina arriba, esquina abajo? Ya, esa línea, no me digas que es una diagonal, porque los cilindros no poseen diagonales. Lo que sí te puedo decir de esa línea es que ha habido un montón para hacer algo. Y acá viene una de esas observaciones especiales. Cuando, cuando tú ves una línea así, mira cuál te voy a enseñar, ¿ya? Una línea que desde el centro de la base está trazada a la derecha y a la izquierda. ¿Eso no te haría pensar en eso? Dos r. Yo sí lo pensaría. Después de hacerlo, me pondría a pensar, ¿por qué hay dos r? Y es que la mención que hago yo de ese puntito que repartía R y R, a mí me sirve para hacer algo. Si ese puntito reparte acá dos R para izquierda, dos R para derecha, ese punto de arribita reparte segmentos iguales. Y con eso para mí, fin. Porque con eso me estarías diciendo, y ahí viene lo especial. Chicos, tienen todos los elementos, pero toditos para hacer lo que el problema pide.
Si ya tienes todos los elementos, porque creo que tienes todos, ¿qué esperamos? Volumen de los cilindros mostrados, o sea, el volumen menor entre volumen mayor. Pero para hallar los volúmenes necesitamos la fórmula de volúmenes. Volumen menor entre el volumen mayor. ¿Cuál es la fórmula del volumen de un cilindro pequeño? Área de la base multiplicado por la altura. Pi por R cuadrado por G. Pero claro, en el caso del cilindro más grande, es pi por 2R al cuadrado y esto multiplicado por 2 veces G. Y mira que tengo en la parte de arriba y mira que poseo en la parte de abajo. Y lógicamente esto se puede. La respuesta, muchachos, un octavo. Salió un número a pesar que no había ningún número. Sí, salió un número, muchachos, a pesar que no había ningún número. Interesante. Y bien por la gente, los chicos, chicas que hicieron un problema así. No es complicado. Como lo digo y lo diré siempre. No es complicado. Ahora, hay un problemita, y ahí sí quiero que nos esforcemos, y creo que tenemos las capacidades para hacerlo. Hay un problemita que me gustaría que trabajemos juntos, y es ese. Me parece un problema muy interesante. Y esa pregunta, como les digo chicos en particular, creo que es una muy interesante pregunta para cerrarla. Por dos factores. Uno, que es la pregunta 10. Y dos, porque este tipo de problemas, muchachos, estos modelos,
son tan conocidos que hasta en la parte de habilidad matemática, hasta la parte de RM, aparece. Así que me gustaría que lo intentemos, ¿sí? Me gustaría que intentemos este tipo de ejercicios y veamos cómo se maneja, ¿ya? Pero tenemos también que darnos cuenta de algún detalle especial. Si te das cuenta, genial.
Buenas noches, profesor. ¿Podría encender su audio? Disculpe la molestia. Uy, ¿se cerró el audio? ¿En qué rato? Qué raro. No lo había cerrado el audio. ¿Me escucharon, chicos, esto último? Mil disculpas. Creo que se cerró el audio. Lamentablemente no sé por qué. Ya, les comentaba, muchachos, que en esta preguntita lo que faltaba hacer era eso. Igualar el área lateral con el volumen, encontrabas el radio de 2, descubrías que la longitud horizontal era 2 pi r, y eso sabíamos que es 4 veces pi, ¿ok? Y con eso, sí, mira, recién te escucho, Miguel, te leo, Miguel. Qué raro. Mire tú. Mire, yo qué raro, porque no había hecho ninguna apretar nada. No se preocupe, no se preocupe. Listo, listo, listo. Como le decía, muchachos, en esa preguntita, lo que tenía que hacer será abrir al sólido. Sí, sí, claro, claro, lo hacemos al toque nomás, no te preocupes. Abríamos al sólido, ahí está el rectángulo, porque todos sabemos que sale un rectángulo siempre. Y lo que hice yo con este recorrido del 2,5 pi, lo dupliqué. ¿Por qué? Porque como llegaba hasta el punto medio, lo dupliqué para que sea el total recorrido. Y el total recorrido, amigos míos, cuando un cilindro se abre, es exactamente lo mismo que la diagonal. Así que la diagonal sería 5 veces pi. El dato del problema de la igualdad conllevó a eso, a que descubríamos que R vale 2. Reemplazamos el 2 pi R y miren lo que encontramos, pues. 5 pi, 4 pi y 3 veces pi. ¿Por qué eso? Por notables. Si querías calcular el área lateral, es el área del rectángulo que tenemos en pantalla. Y el área del rectángulo que tenemos en pantalla es la multiplicación de los dos laditos. La respuesta del problema debe ser 12 veces pi cuadrado. Entonces, conclusión en problemas de este tipo, cada que un problema de este tipo aparezca en tu desarrollar, simplemente lo que tienes que hacer es abrir al sólido. Cada que te mencionen eso del recorrido por la superficie y todo esto, muchachos, simplemente, amigos míos, abran al sólido y ya está. Qué bonito, Daina, qué gusto me da eso que te haya podido salir. Listo, chicos, claves rapidito de los problemas que faltan y luego ya más tarde enviamos el desarrollo de todo, ¿ok? En la pregunta número 8 estamos yendo de atrás para adelante, sale casita, ¿ok? La pregunta 8 sale casita, la 7 ya está, la 6 sale 125%, ¿sí? La 6 125%, la número 5 sale 12 raíz de 6, ¿sí? La número 4 sale 6.000. La número 3 ya la hicimos, la número 2 ya la hicimos, la número uno ya la hicimos. Listo, amigos, ha sido todo por mi parte. Muchísimas gracias. Cuídense muchísimo. Nos encontramos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos. Cuídense mucho, chicos. Chao, chao.